bloque de empresarios de acá. El diálogo hoy es con Inés Tarigo, gerente general de Puente Uruguay. Vamos a un espacio que presenta Mazars y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, y estamos hablando un poco, aproximándonos a todo lo que hace una empresa, en este caso, que está vinculada al sector del mercado de capitales, ¿no? Y un poco allí la idea ahora es hablar más puntualmente del sector en particular. ¿Cómo ha variado el mercado de capitales en estos últimos años en Uruguay? Bueno, a ver, ¿cómo ha cambiado el mercado de capitales? El mercado de capitales, básicamente, cuando hablamos de mercado de capitales, es el mercado en el cual las empresas pueden obtener financiamiento, por así decirlo. Es un negocio particular dentro de lo que es el ámbito financiero de las empresas financieras, ¿no? Lo que rescato de estos últimos años respecto al rubro financiero es que han habido un montón de nuevas figuras apareciendo, ¿no? Ajá. Muchísima regulación. Esto es una tendencia mundial que va a seguir sucediendo, interconexión de todos los reguladores en el mundo y en los diferentes países, de los fiscos. Eso ha hecho que haya una transparencia o una tendencia a la transparencia de los mercados financieros cada vez más importante. Que esto muy probablemente se haya generado a partir del 2008, de la crisis de Estados Unidos, ¿no? Donde grandes entidades fueron cayendo, que generó, bueno, que cada vez los reguladores pusieran más foco en las empresas de servicios financieros, por así decirlo. Y en Uruguay vimos que fueron surgiendo nuevas figuras. Están las figuras de intermediario de valores, de asesores de inversión, de agentes de bolsa. Hay diferentes figuras, están los bancos, ¿no? Entonces son varios actores que hace que cuando yo entré en Puente en el año 2003 no existían y hoy en día de repente hay hasta 200 licencias de este tipo en la vuelta. ¿En qué están invirtiendo los uruguayos hoy? Los uruguayos están invirtiendo, son bastante conservadores en sus inversiones, están invirtiendo por sobre todo en el mercado europeo y americano. Allí, por ejemplo, ¿qué instrumentos? Hay diferentes instrumentos, siempre depende mucho del perfil del cliente, del inversor, ¿no? Nosotros siempre aconsejamos, bueno, una conversación inicial del asesor financiero con el cliente para conocer sus objetivos y básicamente sus necesidades de rendimiento de esas inversiones, claramente. En base a eso es que se aconseja determinado porcentaje de la cartera invertido en renta fija y renta variable. ¿Qué me refiero con renta fija y variable? La renta variable son las acciones, ¿no? Entonces, un componente de la cartera siempre recomendamos tenerla invertida en acciones para recibir los dividendos de las empresas en las cuales se invierte. Por sobre todo el uruguayo tiende a invertir en acciones americanas, ¿no? Depende mucho de, no quiero ser generalista, pero si tengo que hacer una distinción entre los uruguayos jóvenes y los más mayores, a los uruguayos jóvenes les gusta mucho el tener acceso directo a la bolsa, el poder hacer trading online, por así decirlo. Bien. Entonces, timbea mucho, por así ponerlo, con acciones americanas, compra y vende, con mucha volatilidad, los famosos bitcoins, ¿no? Esa es la tendencia para los uruguayos jóvenes. ¿Está fuerte hoy esa tendencia hoy por hoy en el mercado? Y hemos visto un auge del Bitcoin impresionante, inversiones, si bien desde Puente desaconsejamos ese tipo de inversión porque muchas veces quien invierte tiene desconocimiento de lo poco regulado que ese mercado está. Y cómo opera. Y cómo opera, claro, porque no son bolsas, no son mercados formales ni regulares, todo lo contrario. Entonces, cualquier disparo hacia el alza o hacia la baja de esos mercados, hacia el alza a nadie le duele, pero hacia la baja, al no ser un mercado regulado, pueden pasar cosas que el inversor no está acostumbrado a que pasen y se lleva sorpresas cuando suceden. Entonces, desde Puente siempre desaconsejamos, y en este momento en particular el Bitcoin, de verdad. Pero después tenemos a los uruguayos de 35, 40 hacia arriba, que ahí son más de la renta fija, ¿no? De los bonos, ¿tá? O de las obligaciones negociables, o de los fondos de bonos. Hay varios instrumentos financieros en los cuales se puede invertir. Y va mucho de acuerdo a la edad y al objetivo de inversión de la persona. Por ejemplo, alguien que está pensando en su retiro, ¿no? Que quiere tener un fondo de retiro particular o privado, claramente que se le va a buscar instrumentos de renta fija, es decir, bonos que paguen semestralmente o trimestralmente su cupón, de forma tal de que la persona tenga un ingreso ya estable a lo largo de todo el año que le va a ir sirviendo para los gastos que tenga cuando deje de trabajar. Una persona que está en plena actividad laboral claramente que no va a invertir necesariamente en algo que no va a priorizar el cupón, por así decirlo. Quizá prioriza o invierte en un fondo de bonos en el cual
puede tener una diversificación mucho mayor, no tiene que concentrarse en 1 o 2 o 3 productos, sino que el fondo tiene la ventaja de que invierte en muchísimos instrumentos, tiene gestores muy profesionales y muy interiorizados con los mercados en los que invierten, y bueno, lo que tiene la diferencia del fondo es que no te paga ese cupón, sino que uno tiene ganancias por dividendos, que son bastante menores, pero después tiene la variación del precio del fondo, y ahí es donde se presenta la mayor ganancia. Bien. Entonces, a alguien que está entre los 35 y los 60 años, quizás, esa es una alternativa muy respetable de inversión, invertir en un fondo, porque no tiene tanto la necesidad de cupón. Bien, y Inés, hoy por hoy las empresas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la sinergia con el mercado de capitales? Porque allí se ha hablado, ¿no? Muchas voces, digamos, con autoridad en lo que lo que respecta al mercado de capitales aquí en Uruguay, han marcado algo que es cierto, ¿no? Que las empresas de repente son no muy receptivas a poder abrirse o dar apertura para financiarse en el mercado, pero aún así también tienen algunas dificultades. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación? Hoy por hoy la situación es la siguiente. El mercado de préstamos o de financiación por excelencia son los bancos, ¿no? Que es el más desarrollado. Y tenemos por otro lado el mercado de capitales, ¿no? ¿Qué implica el mercado de capitales para las empresas? Todas aquellas empresas que quieren financiarse pueden ir al banco a tocarle la puerta o pueden ir al mercado de capitales. En el mercado de capitales están todas las entidades que forman parte de ese mercado de capitales. Pensemos en la Bolsa de Valores de Montevideo, ¿no? Están los corredores de bolsa. Puente es un intermediario de valores, un corredor de bolsa. Entonces, ahí lo que hacen es, una empresa que se quiere financiar con el mercado de capitales, para empezar tiene que estar dispuesta a abrir sus balances, a abrir las puertas de su empresa, porque toda la información de la empresa se vuelve pública. Y la realidad es que localmente en Uruguay no vemos mucha cultura de apertura de las empresas. ¿Es un tema de ser conservador? Es un tema de ser conservador, porque no es que escondan nada. Hay empresas muy sanas, muy grandes, con balances auditados, con cultura de auditoría, de mejores prácticas, pero son conservadores a la hora de tener que abrirse. Entonces, esa decisión les lleva un tiempo. Y después también es que no siempre logran ver las ventajas de financiarse con el mercado de capitales. ¿Qué pasa allí? Ahí hay beneficios impositivos de hacer una emisión pública para las empresas y para el inversor, ¿no? De poder financiarse con ese mercado de capitales en términos fiscales, pero aparte de eso, lo que se consigue en el mercado de capitales, si sacamos la foto a hoy, esto es variable, ¿no? Las condiciones del mercado van cambiando, entonces quizás dentro de 5 años lo que sea ventajoso en el mercado de capitales no es lo mismo que hoy, pero hoy en día lo que vemos respecto de los bancos que ofrecen financiamiento con el mercado de capitales es que en el mercado de capitales los plazos son mayores. Entonces, los bancos de repente te otorgan un préstamo a 2, 3 años y en el mercado de capitales te puede financiar a 10. Lo cual para las empresas que tienen que hacer frente a estructuras de quizás ventas a largo plazo con financiamiento de corto no quedan calzadas. Pero entonces, así también hay un tema de costos, ¿no? Hay un tema de operativa. Claramente que hay un tema asociado. Hay montos por los cuales hoy en día el mercado de capitales no es tan tentador. ¿Por qué? Porque las empresas recurren a financiamiento privado, por así decirlo. ¿Y para las pequeñas y medianas empresas allí hay mercado? Hay mercado porque hay inversores ávidos de emisiones, los hay. Y hay empresas queriéndose financiar y de repente sin acceso al crédito bancario o con acceso al crédito bancario pero muy caro. Y el mercado de capitales le permitiría, bajar un poco el costo de ese financiamiento y hacerlo a mayor largo plazo, ¿no? Entonces es como un ganar-ganar, si así se quiere decir. Entonces, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Bueno, hoy en día los costos asociados a emitir deuda en el mercado de capitales son aún elevados. Entonces, se justifica para importes que rondan los quizás 5 millones de dólares. Entonces, si una empresa quiere hacer una emisión pública, más o menos para poder licuar los costos asociados a asesores legales, documentación, auditorías, régimen de presentación permanente de información, porque la información es pública y el regulador exige determinadas presentaciones rutinarias de esa información que también cuestan. Entonces, más o menos son los 5 millones de dólares lo que hacen, lo cual para una pequeña y mediana empresa es un importe alto, muy alto. El diálogo hoy es con Inés Tarigo, gerente general de Puente Uruguay. Vamos ya al último bloque de empresarios de acá. Pausa y ya regresamos.